Bueno, pues hoy día de verdura, ¿vale? No me he podido pasar por la frutería del barrio, he pasado por el Alcampo, que he ido a comprar y he dicho, bueno, pues compramos calabacín y compramos brócoli. Hay una cosa que me fijo siempre de la verdura que compro y es el origen, ¿vale? Vienen de Murcia, buena tierra, ¿eh? Saludo desde aquí a mis compañeros y amigos murcianos. Bueno, pues eso, hoy toca verdura, les voy a poner un poco de brócoli a cada uno y calabacín, ¿vale? El brócoli y el calabacín son dos de las verduras que yo más utilizo. ¿Qué otra verdura utilizo? El pepino. Acelgas, cuando se tercia, acelgas también. Endivia también alguna vez, pero pocas veces. Lo que más utilizo básicamente es el brócoli, el calabacín y en verano el pepino. Ya está, ¿vale? Hay otras cosas que se le pueden dar, pero porque me sobren en la cocina o algo así. Pero de verdad porque se lo compre para ellos, lo que os he dicho, ¿vale? En cuanto a fruta, que la gente también pregunta, oye, ¿qué fruta se le puede dar a los pájaros? Hay unas listas por ahí en internet que se pueden consultar para que veáis el tipo de fruta que se pueden dar, pero lo mejor es que no innovéis demasiado. Tened la fruta siempre por costumbre, la que le dais a ellos, además así la van a conocer y ya está. Las más habituales, la manzana, la pera, por ejemplo, también, ¿vale? Y yo es que de fruta solo le doy manzana, no le doy más cosas. Y diréis, bueno, pero alguna vez yo te he visto sandía o melón. Sí, pero no lo suelo poner muy a menudo. Más que nada no es porque no le guste, que les gusta un montón. Por lo guarro que es. Mancha mucho. Todas las frutas así que son muy acuosas, como la sandía, como el melón, incluso los higos. Los higos manchan un poco menos, pero también manchan. Y los higos les encantan porque tienen muchas semillitas por dentro y eso les supura un placer vivo, pero no lo pongo porque son muy sucios. Así es que de fruta yo siempre suelo poner manzana. Con fruta, poniéndole manzana y con la verdura que os digo, los pájaros están súper bien alimentados de vitaminas y de todo, ¿vale? Que le queréis poner una vez al mes el complejo vitamínico o algo así, bueno, pues hacerlo, ¿vale? A mí la única vitamina que me puede aquí preocupar es la vitamina D. La vitamina D es la vitamina que ellos sintetizan por el sol, ¿vale? Y como aquí no les da el sol porque es una vía del interior, es la única que me preocupa. Pero bueno, hoy en día toda persona que pasa de 40 años tiende a tener una carencia de vitamina D. No sé si conocéis a alguien que tenga falta de vitamina D, pero es algo que no es preocupante. Bueno, ahora os hablo, no es preocupante, es de lo más habitual. La vitamina D tenemos carencia, mucha gente de ella, yo todavía no, pero que estoy seguro que la voy a tener. Y eso no es porque comamos más o menos vitamina D, eso es porque la vitamina D necesita del sol. Pero ojo, el sol, tal en las condiciones que lo tenemos últimamente, no está ayudando a sintetizar vitamina D, ¿vale? Todo el tema de la capa de ozono, los rayos ultravioletas, ahí tenemos algunos factores que hacen que el cuerpo humano no sintetice bien la vitamina D. Pues igual le pasa a los pájaros, o sea que evidentemente los pájaros que están al sol tienen mejor vitamina D que los míos, por supuesto, pero que tampoco están carentes de tener una carencia, valga la redundancia, de vitamina D, ¿vale? Así es que, bueno, ¿y cómo se puede dar vitamina D? Pues en complejos vitamínicos, que le aporta un poquito de vitamina D ya sintetizada. No la tienen que sintetizar ellos a través de los alimentos. Entonces, bueno, pues eso sí que es bueno que se lo demos de vez en cuando. Tampoco en exceso, ¿eh? Nuestros abuelos ya les daban el Tabernil total a los pájaros. Así es que eso no es una cosa que sea de ahora, ¿vale? No son vitaminas raras, ni cosas extrañas, ni nada, ¿vale? Por cierto, me falta calciocolina P, que tengo que comprar, que la calciocolina P yo se la daba ya hace muchos años y por supuesto, como voy a seguir haciendo lo que hacía hace muchos años, pues eso lo tengo que incluir en mi dieta. Y ya lo deseché, porque como no se les puede dar nada a los pájaros con ciertas alimentaciones, ciertos protocolos, pues uno lo desecha, pero eso tiene que volver otra vez a estar por aquí en breve. Así es que nada, lo que voy a hacer ahora es preparar estos cacharros y se lo voy a poner. Y ahora os lo enseño, ¿vale? Para ponérselo voy a procurar utilizar la típica pinza, que ya enseñé en otro vídeo de toda la vida, porque creo que es mucho mejor que los cacharros que estábamos poniendo, que luego siempre tengo que andar lavándolos. Hombre,
si no te preocupas demasiado de lavarlos y de la limpieza y de tal, pues puedes tirar con esos cacharros y ya está. Pero que se quedan sucios, se cagan en ellos, no es lo mismo. Prefiero la pinza, se lo comen y ya está, o retiro lo que queda y punto. Yo creo que es más higiénico, aunque no quede tan bien en las jaulitas y tal, pero hay que ir desechando ese tipo de cosas. Hay que ir a lo práctico. Materiales buenos, cosas buenas, pero que sobre todo sean sencillos y no nos compliquen la vida en exceso. No puede ser que por poner esos cacharritos que son muy bonitos y quedan muy bien, resulta que al final tengamos que lavarlo cada vez que ponemos fruta o verdura y perdemos media hora, porque yo para eso soy súper escrupuloso. Cojo los cacharros, los meto a la pila, les dejo en remojo, luego los vuelvo a poner en agua limpia, les meto lejía, los aclaro, al final se me va media hora mínimo o más. No me merece la pena, ¿vale? Así es que hay que buscar cosas prácticas. Yo lo hacía así antes con las pinzas. De hecho, las he lavado y las he recuperado, las he puesto hace poco y las estoy utilizando y la verdad es que maravilla, ¿vale? Bueno, compañeros, pues este tampoco era un vídeo muy largo, simplemente era para enseñaros eso. Voy a poner la verdura, hago un clic, lo corto, os enseño cómo se la comen y listo. Bueno, pues ya están aquí disfrutando de su verdura. Al final solamente les he puesto brócoli y mañana tirarán del brócoli todo el tiempo. No les he puesto calabacín porque, mirad, se está encendiendo la luz de noche, así es que, nada, que tiren con el brócoli ahora y se vayan a dormir con la tripa llena de brócoli. Mañana al despertar le pegarán un buen tiento, todos. Se están pegando por ahí, bueno, por el brócoli. ¿Veis? Ahí están. Así que bueno, pues mañana, como digo, dejaré que se lo terminen, que se lo van a terminar. Los nuevos tardan un poco más en irse a por ello, pero es normal, y más a la hora a la que se lo he puesto. Pero mirad, por allí ya están dándole también por ahí abajo ese mosaico. Ahí está liado. Bueno, mañana dejaré que se lo terminen y pasado les pondré calabacín, que tengo de sobra, ¿vale? Pues venga, un saludo.